Qué bendición es compartir esta palabra cuando dice que Jesús iba saliendo de Nazaret. Según nos narra la historia, Jesús iba como escondiéndose a descansar un poco a esta región de Tiro y de Sidón, porque ya lo tenían muy controlado los maestros de la ley y los fariseos ahí en aquel lugar, donde por cada cosa les reclamaban y le decían muchas cosas. Pero dice que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, que mi hija es gravemente atormentada. La mujer, amados hermanos, tenía una grave necesidad. Según cuenta la historia, el ser una mujer cananea no era candidata para poder obtener un milagro. El ser cananea era despreciada porque los judíos le llamaban perros a los que no eran judíos. A los gentiles les llamaban perros. Y cuenta la historia que esta mujer a lo mejor ya había gastado mucho dinero, a lo mejor ya había ido a postrarse a sus propios dioses, porque era una mujer que venía de un lugar donde había muchos dioses. Ella quizá ya había consultado todo lo que había podido, lo que estaba a su alcance, pero en ese momento se enteró que Jesús estaba en aquel lugar. Y dice que llegó ante el maestro diciéndole: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El punto número 1 que yo les vengo a compartir esta noche acerca de que no son sencillas, no es sencillo el tener fe, pero sí es posible cuando nosotros somos cada día esforzados, cuando nosotros somos cada día humillados delante de Dios. Porque dice aquí que esta mujer rogaba por su hija. Y el punto número 1 es que una mujer de fe viene a Jesús pidiendo misericordia por los suyos. ¿Cuántos de nosotros hemos venido delante de Él aquí a la iglesia pidiendo misericordia por nuestra familia, principalmente por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros esposos? Una mujer de fe, amados hermanos, viene pidiendo misericordia por su familia, como esta mujer. Ella sabía que no era posible, porque aún a las mujeres les eran prohibido que se acercaran a los hombres. Pero ella pudo vencer todas esas cosas y llegó a Jesús. A pesar de ser extranjera, llegó rogándole, pidiéndole misericordia, porque le dijo: ten misericordia de mí. El punto número 1 que nosotros debemos de pedir misericordia, porque la misericordia, hermanos, es para aquel que no merece. Si usted merece, no pida misericordia. Se pide misericordia cuando sabemos que no merecemos. Y esta mujer decía: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero en el versículo 23 estamos viendo que Jesús no le responde una sola palabra, dice allí. Entonces los discípulos, como vieron que Jesús no la había tomado en cuenta, vinieron los discípulos a decirle a Jesús: dile que se vaya, despídela, porque viene detrás de nosotros pidiendo un milagro. La mayoría de nosotros, cuando alguien viene a suplicarnos algo, al principio nos hacemos de corazón duro. Entonces, este momento lo podemos ver cuando Jesús no le respondió palabra. Jesús estaba probando la fe de esta mujer, como puede ser probada la fe de nosotras también esta noche, o ha sido probada por largos años.
Como vemos aquella mujer que tenía el flujo de sangre, había sido probada su fe durante 12 años. La vida de nosotros no sabemos cuánto tiempo hemos sido probados con las cosas que estamos siendo atormentados, con los problemas que nos están llegando día a día. Pero el Señor, amados hermanos, es poderoso, y este es el punto número 2, que una mujer de fe sobrepasa los dogmas y los argumentos de aquellos que se oponen. Muchas oposiciones vamos a encontrar, y aquí lo podemos ver que esta oposición era de los mismos discípulos y de Jesús, que no le respondió una tan sola palabra. Pero cuando nosotros tenemos fe, podemos vencer todas esas leyes de hombres, porque el hombre lo etiqueta a uno: este no tiene derecho, esta es divorciada, no tiene derecho, este es aquí, no tiene derecho, esta mamá dejó a su hijo cuando era pequeño y ahora lo quiere recuperar, no tiene derecho, esta mujer le falló a su marido y ya no tiene derecho. Pero el Señor no ha dicho eso, porque el Señor quiere darnos una nueva oportunidad, y aunque no la merezcamos, Él tiene misericordia para darnos una nueva oportunidad. Una mujer de fe sobrepasa los dogmas y argumentos de aquellos que se oponen. Podemos ver que los discípulos le decían: despídela, apártala de nosotros, que mucho molesta con esos gritos detrás de nosotros. Cuando nosotros estamos dispuestas a pelear nuestro milagro, no importa que las condiciones no se presten, Dios lo hará en nuestras vidas, amados hermanos, porque Él tiene poder. Yo he visto milagros en mi vida, y uno de los milagros que les quiero comentar es: yo recuerdo uno en este momento, que nos habíamos mudado para la casa que vivimos ahora, y entonces en esa casa la habíamos remodelado y me quedaba un espacio grande, y yo decía: yo quiero comprar otro juego de muebles para esta casa. Y yo me ponía a trapear la casa y le decía, y mientras trapeaba le decía: Señor, gracias por los muebles que me vas a dar, gracias por los muebles que me vas a dar. Y el Señor lo hizo, porque yo le creí al Señor. Otra de las cosas, que mi cocina era chiquita, y yo estaba incómoda porque era chiquita, y le decía: yo la quiero ampliada para allá, y mi esposo no quería gastar. Para allá la quiero ampliada. Señor, yo la quiero ampliada para allá. No tuve que pelear, porque yo dependo de Dios y le pido las cosas a Dios. Dios hace las cosas posibles, aumentando nuestra fe. Yo compartía con una hermana y le decía: hermana, la fe se ve en la vida de nosotros. La fe se tiene que ver en la vida de nosotros, porque las mujeres de fe vamos contra viento y marea, vamos hacia adelante, vamos sobrepasando obstáculos, vamos saliendo en victoria contra toda oposición. Dios nos bendice, Dios nos provee, Dios nos ayuda, Dios nos sana. Él es el que hace posibles las cosas para aquella mujer que tiene fe. En el versículo 24 dice que Jesús le dijo que Él había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ciertamente Jesús traía un propósito de venir al pueblo de Israel. Pero ellos no lo estimaron, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Amadas hermanas, hay personas que Dios tiene milagros para ellas, pero esas personas ni creen, y además que no creen, desprecian a Jesús. Esas bendiciones están acumuladas para que nosotros hagamos posible esos milagros para nosotros. Porque su palabra dice que al que tiene le será dado más, y al que no tiene le será quitado aún lo poco que tiene. Yo le animo a que hoy, esta noche,
Corra por su milagro. Aunque usted piense que no merece, aunque usted piense que no es posible, aunque usted piense que no tiene dinero, aunque usted piense que el médico le ha dicho que no tiene solución. Yo recuerdo allá en Guatemala, nosotros tenemos una casita en Guatemala y tenemos la iglesia en Guatemala. Y teníamos que hacerle el muro alrededor a toda la casa, eran 4 manzanas que teníamos que hacerle el muro. Y yo iba por un caminito hacia la casa y le decía, Señor, tenemos que hacerle el muro a este terreno y solo tenemos la cantidad de $500 más o menos, eran 6,000 quetzales en el banco. Y el Señor me dijo en ese momento, tú no dependes de un banco, tú dependes de mí. Amadas hermanas, esa es la fe, hacer posibles las cosas que no se ven por el creer. Debemos de esperar el tiempo de Dios para que esa fe sea realizada en nosotros. En el versículo 24, una mujer de fe sigue insistiendo a pesar de no merecer ese milagro. Jesús le respondía a la mujer, no está bien que yo te lo dé a ti si yo he venido por los de Israel. Ella era cananea. En Marcos dice que ella era griega. No tenía las condiciones para recibir los milagros, pero una mujer de fe sigue insistiendo. Persiste día y noche, como lo dice en la palabra de Dios en Lucas 18. Lucas 18 nos narra de una mujer que continuamente iba ante un juez y el juez era injusto, pero esta mujer recibió el milagro porque continuamente suplicaba por una petición. Nosotros no debemos de olvidar la petición que tenemos delante del Señor. Debemos de insistir, debemos de aferrarnos a esa fe. Amados hermanos, a mí me encanta una alabanza de Dani Berríos que se llama Aférrate a la fe. La fe que hace las cosas posibles. Hagámoslo como lo hizo Jacob, que peleó con aquel ángel por su bendición. Debemos de pelear, debemos de insistir, debemos de rogar y suplicar que ese milagro se cumpla en nuestras vidas. Y cuando recibamos ese milagro, debemos de darle la gloria a Dios. Amados hermanos, debemos de hacerlo, de darle la gloria al que se lo merece. El punto número 4 lo encontramos en el versículo 25 al 27, donde que dice que ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La historia cuenta que los perros hasta el día de hoy no los quieren en Israel. Y que los perros no los quieren porque son carroñeros, comen comida de basura y todo eso. Entonces había una clase de perros que en Israel los domesticaban y a eso les llamaban perrillos, que estaban en la casa, se mantenían en la casa de aquellos que los domesticaban. Y aquí le dice Jesús, porque los de Israel, los judíos, les llamaban perros a todo el que no era judío. Pero dice aquí que él, para no ofenderla tanto, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Los perrillos eran los que estaban en la casa, los que cuidaban el rebaño de ovejas junto con los pastores. Pero ella humildemente le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo estoy segura, amadas hermanas, que si usted y yo hubiésemos sido esta mujer sirofenicia, nosotros a la primera nos hubiéramos ido. Porque nosotros decimos, yo tengo mi orgullo. Y el orgullo no es de Dios. Esta mujer se humilló, por eso el punto
punto número 4 es: una mujer de fe se humilla y se postra ante Jesús, pidiendo socorro. Amados hermanos, ella le dice: es verdad, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún que ella era una mujer y quizá era importante, pero ella allí se humilló a lo sumo y dijo: es verdad, pero aún de eso yo tengo necesidad de comer, aunque sea una migaja de pan del que tú me puedas dar, porque Jesús era contado el pan de vida, como lo dice en Juan 6. Él es el pan de vida que bajó del cielo para saciar nuestra vida, amados hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos de humillarnos ante Jesús. Debemos de humillarnos, aunque encontremos oposiciones, aunque encontremos tardanza, aunque encontremos las cosas que sobrevengan. Debemos de humillarnos y seguir pidiendo socorro, que a su tiempo Dios nos dará todas las cosas. El Señor es bueno, pero Él quiere gente que se humille delante de Él. Y eso lo ha perdido la iglesia, amados hermanos. El humillarnos se ha perdido, esa sencillez de corazón se ha perdido en nosotros, las hermanas. Dios quiere que nos humillemos ante Jesús pidiendo el socorro que necesitamos. Porque ¿sabe qué, amados hermanos? Dios es Dios y Él es soberano. Y Él puede hacer con nosotros lo que a Él le plazca. Y a pesar de eso, sigue teniendo misericordia de nosotros. A pesar de todo eso. A pesar que nosotros le fallamos, a pesar que nosotros no somos lo suficientemente buenas o lo suficientemente activas o lo suficientemente servidoras, el Señor sigue teniendo misericordia. Esta noche, amadas hermanas, cuando nos humillemos delante de Él, porque su palabra dice que el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. Por eso el Señor quiere un corazón humilde y contrito, dice su palabra. Dios no lo desprecia. Él desea un corazón humilde en nosotras para recibir los milagros que necesitamos. ¿Cuántas necesitamos milagros? Todas necesitamos milagros de salud, de provisión económica, de todo. Pero su palabra ha dicho: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Amados hermanos, este tiempo es de humillarnos. Este tiempo es de decirle: Señor, socórreme. Como dijo la hermana que cantó, dijo ella que estos tiempos están difíciles, pero más difíciles son cuando estamos fuera de los caminos del Señor. Porque si con Él se nos hacen difíciles, ¿cómo será estar sin Dios? Qué triste es. Nosotros tenemos el consuelo de Dios. Tenemos la fe y la esperanza que Dios nos va a sacar en victoria a pesar de todas las tribulaciones que estemos pasando. Porque Él lo dijo en su palabra: no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa fe la debemos de asegurar esta noche. Y el punto número 5. Una mujer de fe obtiene su milagro. ¿Cuántos lo queremos? En el versículo 28 dice: entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué hermoso fuera, princesas de Dios, que a todas nosotros el Señor nos dijera: oh hermanas de la Rey de Reyes, grande es su fe.
porque la fe mueve montañas. La fe mueve la mano de Dios. La fe obtiene los milagros imposibles para los hombres. Podemos ver, amados hermanos, en Hebreos 11:11. Dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad. ¿Y sabe por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Si el Señor dijo que lo hará en nuestra vida. Porque fiel es Él para cumplirlo en nosotros. Él no nos va a dejar. Aunque el enemigo venga queriendo poner dudas, aunque el enemigo venga queriéndonos derrotar, destruir, nosotros debemos de pararnos en la fe que mueve montañas, en la fe que tuvieron todos aquellos que recibieron grandes milagros de parte del Señor. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. Esta mujer que vemos en este pasaje que leímos, ella había oído de la fama de Jesús y nosotros hemos oído de la fama de nuestro Maestro. Nosotros sabemos de la fama de nuestro Dios y un milagro de esos es que estamos de pie el día de hoy. Esa mujer sabía a quién le pedía. Esa mujer sabía a quién no iba a defraudar su fe. Y ella no desistió hasta lograr ese gran milagro. Porque el milagro que ella solicitaba no era un milagro sencillo, era un milagro espiritual. Porque ella dice que su hija estaba endemoniada. Y una persona endemoniada solo Jesucristo la puede libertar. Su palabra dice que aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Entonces, si solo Él lo podía hacer, ella logró su milagro porque tuvo fe que Él lo iba a hacer. Por esta fe, amadas hermanas, acerquémonos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que vive, al que era, al que es y al que esperamos en este tiempo. Acerquémonos confiados que Él no nos va a dejar. Acerquémonos con una fe segura. Yo les puedo pasar toda la noche contándoles de milagros de sanidad, de milagros de vida, de milagros de victoria, de milagros de protección divina. Les puedo decir todo porque cuanto ven en nosotros y en mí, todo nos lo ha dado Dios. Y por eso yo cuento y digo a los cuatro vientos quién es Dios para nosotros. Tenemos un mes de estar trabajando en Guatemala después de que se podía ir un poco. Un mes exactamente el día de hoy que empezamos a ir. Y tenía que limpiar y arreglar toda la casa. Y yo venía, a los 15 días yo estaba con un dolor de espaldas que no lo aguantaba. Ni mover el brazo podía. Los años pesan y ya no podía levantar los brazos. Y resulta que yo no quería tomarme una pastilla. Y tengo un banquito donde me siento cerca de mi cama y le decía, Señor, me fui a llorar delante de Él y le dije, Señor, este hombro me duele. Quítame este dolor. Su palabra dice, venid a mí los que estáis cargados y trabajados y yo os haré descansar. A los 5 minutos no tenía absolutamente nada y no fue necesario tomarme una pastilla porque yo tengo fe que Él es Jehová Rafa, mi sanador. Amados hermanos, por la fe es posible todo. Por la fe en este tiempo es una oportunidad gloriosa de aprender a vivir por fe.
Estos tiempos son para vivir por fe. La palabra de Dios en Deuteronomio 8, versículo 2, dice: te hice pasar por el desierto para probar a ver qué había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. El desierto que podamos estar pasando, amadas hermanas, es para probar si tenemos fe para hacer posibles los milagros. Hoy más que nunca, su palabra ha dicho: el justo por la fe vivirá. Los hijos de Dios vamos a vivir por la fe. Por lo tanto, esta noche, los que estamos aquí, tenemos el privilegio de recibir esta sencilla predicación, pero que nos hace saber que la fe no hace las cosas sencillas, que la fe debemos de esforzarnos para alcanzarla, que la fe la debemos de cultivar en nuestro corazón. Y la Biblia lo dice, que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra del Señor. Esta noche, que la fe llegue a sus corazones. Esta noche, que la fe sea aumentada en sus vidas. Que se vea la fe en el rostro de cada una de ustedes. Que se vea la fe en sus familias. Que se vea la fe cada día más y más en la iglesia Rey de Reyes. Yo le quería preguntar si hay alguien de las hermanas que nos visitan, si este día quisieran llevarse la fe en su corazón, porque al Señor se recibe por fe. Si quisieran llevarse a Jesús en su corazón, si hay alguna hermana que no conoce del Señor y que esta noche quiera llevárselo en su corazón. Que el Señor haga posible cosas especiales, sobrenaturales en la vida de cada una de ustedes. Que el Señor llene de gozo, de paz, de victoria y de todas las bendiciones del cielo a sus vidas, amadas hermanas. ¿Usted quiere? No. Amén. Amados hermanos, ha sido una bendición para mí que este tiempo lo compartamos juntos en este tema. La fe no hace las cosas sencillas. La fe las hace posibles, aunque tengamos que atravesar diferentes obstáculos. Debemos de esforzarnos, porque el Señor nos va cada día a premiar porque hemos mantenido la fe. Así que Dios les bendiga esta noche. Un privilegio de haber estado con ustedes. Y le entrego el micrófono a mis hermanos.